Valentina se movía nerviosa por la cocina, echando un vistazo al horno a cada rato. El corazón le latía desbocado. Esta era una noche decisiva, pues venían en camino los padres de Mateito. Se alisó de nuevo un mechón rebelde, tratando de controlar la ansiedad que crecía con cada minuto que pasaba. «Mamá, ¿qué dices?» La voz de Valentina temblaba. «Ya casi llegan. Tranquila, mi hijita. Todo está perfecto», respondió su madre, colocando una tetera de porcelana sobre la mesa. «Lo más importante es que mantengas la calma». Cuando un sedán azul oscuro se detuvo frente a la ventana, Valentina se quedó helada, sintiendo el corazón aletear en su pecho como un pájaro atrapado. «Ya están aquí», susurró su madre, quitándose rápidamente el delantal y colgándolo en un gancho. Se apresuró hacia la entrada, pidiéndole a su esposo que dejara lo que estaba haciendo. «Juan, deja ya tus benditos periódicos». Llegaron las visitas. Valentina la siguió, preparándose mentalmente y ensayando un saludo en su cabeza. Casi choca con su madre, que se había quedado inmóvil como una estatua frente a la puerta abierta. En el umbral sonreían los esperados invitados, don Pedro Hernández y doña Marina González. Bien vestidos, con cajas de pan dulce de una buena pastelería, ya habían abierto la boca para saludar a sus anfitriones y cruzar el umbral cuando, de repente, la madre de Valentina gritó con todas sus fuerzas. «No habrá boda». La puerta se cerró de un portazo justo en las narices de los atónitos consuegros, y un silencio sepulcral se apoderó de la casa. Valentina, sin poder creer lo que veía, miró a su padre, quien observaba a su esposa con los ojos desorbitados. La joven quiso correr hacia la puerta, abrirla, disculparse, explicar que había sido un malentendido, que eran los nervios. Pero Lucía la agarró bruscamente por la muñeca. Los dedos de su madre estaban fríos como el hielo y sus ojos, llenos de una furia admonitoria que le cortó el aliento a Valentina. «Mamá, ¿qué te pasa?», exhaló Valentina, sintiendo cómo le temblaban los labios. «¿Qué está pasando? ¿Por qué haces esto?» Son los padres de Mateo. Ya lo habíamos hablado todo. Todo estaba listo. «¿Qué pasó?» «A tu cuarto. Ahora mismo», dijo su madre. Y en su voz resonaba una determinación aterradora. Y sin preguntas. Su padre permanecía en silencio, lanzando solo miradas extrañas a su esposa. Valentina se quedó quieta, apretando los puños, hasta que un nudo de resentimiento le cerró la garganta por completo. Incapaz de contenerse, sollozó, se dio la vuelta y corrió a su habitación. La puerta se cerró con un suave clic, aislándola de la inexplicable ira de su madre. Se dejó caer en la cama, abrazando una almohada, sintiendo como el elegante vestido que había elegido para conocer a la familia de su prometido se arrugaba sin piedad. Pero a la desdichada joven ya no le importaba, los sollozos la ahogaban. Intentaba evocar la imagen de su amado, recordando involuntariamente cómo había empezado todo. Después de graduarse de la escuela normal, Valentina consiguió trabajo como orientadora en un instituto técnico agropecuario. Su primera tarea importante para una chica de ciudad fue supervisar a un grupo en sus prácticas de verano. Los estudiantes de último año harían sus prácticas en las instalaciones de una gran agroindustria que patrocinaba su escuela. «Valentina, tendrás que coordinarte con el jefe de campo», le dijo la subdirectora antes de que empezaran las prácticas, entregándole una hoja con el horario. «Nos pidió encarecidamente que le echáramos una mano. No se dan abasto. La cosecha está en su apogeo». La primera mañana fue calurosa. Valentina y los muchachos llegaron temprano al patio de secado de grano, antes de que el sol pegara con tanta fuerza. Ella se ajustaba nerviosamente el vestido, cuyo dobladillo se levantaba una y otra vez con el viento seco. En el lugar ya había un gran ajetreo. Los choferes revisaban sus camiones, las cosechadoras hacían ruido. El jefe de taller corría entre los garajes dando órdenes. Del edificio administrativo salió un hombre robusto y bien parecido, con una camisa limpia y una libreta en la mano. Al ver al grupo de adolescentes liderado por una joven esbelta y de cabello claro, caminó con seguridad hacia ellos. «Usted debe ser la señorita Valentina, ¿verdad?», preguntó él, sin ocultar demasiado el interés en su voz. «Soy Mateo Hernández. Pero para ti, solo Mateo». «Hola, Mateo», respondió ella, sintiendo que sus mejillas se sonrojaban ligeramente. «Gracias por recibir a nuestros muchachos». «Gracias a ustedes», sonrió él, deslumbrándola con una sonrisa de dientes blanquísimos. «Sin manos jóvenes, no la haríamos. La secadora de grano se descompone a menudo y no alcanzamos a secar todo el grano. Habilitamos un área en el patio trasero para descargarlo. Necesitamos que los muchachos lo remuevan con palas mientras pega el sol,
que lo junten si se derrama. Hay que aprovechar para secarlo antes de que el equipo esté reparado y empiecen las lluvias. Hablaba con fluidez, entrecerrando los ojos y sonriéndole misteriosamente a Valentina, recordándole de alguna manera al gato de Cheshire. Mateo personalmente les mostró a los chicos dónde cambiarse, dónde guardar sus cosas, a dónde ir en el descanso y qué hacer con el grano. A Valentina le propuso quedarse en la oficina. Allí hay café recién hecho y un sillón cómodo, dijo. No va a estar paleando grano con ese vestido tan bonito, Río. Señalando galantemente hacia la puerta. Se va a empolvar y el viento le va a despeinar. Mejor acompáñeme. Que estar solo en la oficina es un aburrimiento mortal. Valentina asintió, incapaz de ocultar una tímida sonrisa. Así, entre campos interminables y el ruido rítmico de la agroindustria, comenzó su historia de amor. El último mes del verano pasó volando. Las prácticas terminaron oficialmente, pero Mateo encontraba constantemente pretextos para aparecer por el instituto técnico, desde una impresora descompuesta en su trabajo hasta ofrecer ayuda para reparar los salones, todo con tal de ver una vez más a la joven orientadora. Propongo que hoy hagamos feliz a un cafecito acogedor de la ciudad con nuestra presencia, le susurró Mateo al oído a Valentina. ¿Qué te parece? Me encanta repartir felicidad. ¿A qué hora y dónde? Respondió Valentina con una leve sonrisa, sintiendo que el corazón le daba un vuelco de alegría. Mis papás andan por aquí haciendo unos mandados. En un rato se desocupan y nos dan un aventón en coche hasta el café. Te dejo ahí como una hora. Hora y media. Tengo que terminar unas cosas. No te me aburras. El tiempo, entre llenar reportes y revisar cuadernos, pasó sin que se diera cuenta. Valentina apenas había terminado su trabajo cuando un radiante Mateo apareció de nuevo en la puerta. Su carroza la espera. Su voz, cálida y segura como un rayo de sol en medio de la rutina gris, la distrajo de los cuadernos. Ya voy, dijo ella, tomando su bolso de la mesa. Junto a la entrada del instituto los esperaba un sedán azul oscuro. Mateo le abrió galantemente la puerta trasera y Valentina, tratando de calmar su nerviosismo, se deslizó dentro del auto. Buenas tardes, dijo la joven educadamente. Hola, hermosa, respondió la madre de Mateo. Una mujer en el asiento del copiloto con un peinado impecable y una mirada suave pero atenta. Buenas, dijo el padre, mirándola brevemente por el espejo retrovisor. Mientras don Pedro Hernández, el padre de Mateo, conducía por las calles de la ciudad, doña Marina González, su madre, sometió a la joven a un interrogatorio amable pero bastante minucioso. Le interesaba todo, desde los orígenes de Valentina hasta sus planes de carrera, y cada respuesta parecía ser sopesada en una balanza invisible. Y dígame, Valentina, ¿hace mucho que conoce a nuestro Mateíto? Preguntó. Ni siquiera nos había hablado de usted. Decidió escondernos a una muchacha tan guapa y decente. Hace poco, respondió Valentina, sonriendo ligeramente. Llevé a los muchachos a sus prácticas de verano con Mateo. Ah, ¿con qué de ahí viene la cosa? Se animó la mujer. Así que usted es esa joven maestra. La chica se sonrojó profundamente. Y el joven, soltando una risita, miró por la ventana. Cuando el coche finalmente se detuvo frente a un café con macetas en las ventanas, Mateo saltó de inmediato y le abrió la puerta a Valentina. Ella salió y le dio las gracias. Muchas gracias. Fue un placer conocerlos. No es nada, querida, dijo su madre, asomándose por la ventana. Mateo, si volvemos a traer a Valentina, más te vale que te cases con ella. Y sin peros. Es un encanto de muchacha. Valentina se quedó paralizada, con las mejillas ardiendo y las palmas de las manos húmedas. No sabía qué responder, si agradecer, reírse o tomarlo a broma. Pero Mateo, a su lado, le apretó suavemente el codo. Mamá, dijo él con un ligero reproche. Bueno, ya no la avergüenzo, rió la mujer. Vayan a divertirse. Nosotros nos vamos. El café los recibió con una luz tenue y el aroma a pan recién horneado. Afuera lloviznaba, haciendo el ambiente interior aún más acogedor. Valentina y Mateo se sentaron en una pequeña mesa junto a la ventana, disfrutando de su primera velada verdaderamente romántica. En un momento, Mateo se inclinó hacia ella, bajando la voz a un susurro. Oye, un amigo se fue a la playa y me dejó las llaves de su departamento. Está tranquilo, limpio. Hay música, podríamos ir a sentarnos un rato, a escuchar algo. ¿Cómo ves? Valentina se tensó. Por su mirada, entendió el verdadero significado de la invitación, y sus mejillas se encendieron al instante. Mateo, empezó en voz baja, bajando la mirada. No puedo.
Yo nunca mis padres me educaron muy estrictamente. No podría mirarlos a los ojos después. Para mí, eso es solo después de la boda. El chico no se apartó. Al contrario, tomó con delicadeza las manos de ella entre las suyas, como si protegiera a un pájaro frágil. No te estoy presionando, Valentina. Es solo que ya sé que eres para mí. Y no quiero esperar. Por cierto, a mis padres también les encantaste. Un temblor recorrió su pecho. Mateo le hizo una pregunta inesperada. ¿Traes tu identificación? Ella asintió, desconcertada. En mi bolso. Entonces no perdamos tiempo. Sin explicar nada, empezó a llamar un taxi. La joven no tuvo tiempo de pensar, ni de respirar hondo, ni siquiera de procesar lo que estaba sucediendo. Solo la lluvia tras la ventana, la cálida mano de su amado apretando sus dedos, y un torbellino de pensamientos asustados en su cabeza. El coche se detuvo frente a un edificio monumental. Mateo tiró de Valentina con decisión hacia las puertas, sin darle tiempo a reaccionar. Vamos. Pero Mateo, espera, tartamudeó ella, tropezando en los escalones mojados. Todavía no hemos decidido nada. Precisamente por eso vamos, se giró él, con una mirada ardiente. Antes de que te arrepientas y yo cambie de opinión. En el vestíbulo olía a flores frescas. Al acercarse al mostrador del registrador, Mateo habló con firmeza, aunque Valentina sentía como le temblaba la mano por la emoción. Buenas tardes. Queremos presentar la solicitud de matrimonio y, si es posible, que nos agenden la ceremonia en la fecha más próxima. La registradora levantó la vista y los examinó. El pelo y la ropa mojados. Los rostros nerviosos. Pero no dijo nada, simplemente sacó un formulario. La fecha más próxima disponible es en un mes. No antes. Valentina exhaló aliviada. Tenía tiempo para pensar. Era una prueba. Pero Mateo no se inmutó. Tomó una pluma, llenó rápidamente sus datos y luego le pasó el formulario a Valentina. Un mes es para los que dudan, dijo en voz baja, mirándola directamente a los ojos. Y nosotros no somos de esos. Valentina apretó los labios, tomó la pluma y, sin dudarlo, llenó su parte. Salieron del registro civil bajo una ligera llovizna. El aire era fresco y todo a su alrededor parecía extraordinariamente claro, como si el mundo acabara de despertar. Mateo no le soltó la mano, llevándola a través de los charcos. Vamos, dijo, y en su voz había una firmeza que Valentina no le conocía. Hay una cosa más que hacer. En la florería, se tomó su tiempo para elegir los ramos, decidiéndose finalmente por unas delicadas rosas blancas y unos sobrios crisantemos rojos. Este es para ti, dijo, entregándole el tierno ramo de rosas blancas. Luego, sin darle tiempo a reaccionar, se inclinó y la besó con delicadeza, como para asegurarle, ahora eres mía. Valentina, aturdida por la rapidez de los acontecimientos, apretó las flores contra su pecho. ¿Y el segundo? Empezó a decir, mirando los brillantes crisantemos. ¿Para quién es? Para mi futura suegra, respondió Mateo con calma. Hoy mismo pienso conocer a tus padres. Valentina palideció, intentando protestar, pero Mateo fue inflexible. Ya presentamos la solicitud, dijo convincentemente. Eso significa que estamos listos. A ellos solo les quedará aceptar el hecho. El corazón de Valentina latía con fuerza mientras marcaba el número de su madre. La voz al otro lado de la línea. Después de una larga pausa, sonó tensa. Mamá, voy para allá, pero no voy sola. Llevo a un invitado. ¿Quién? Preguntó Lucía en voz baja. Mi prometido. Sus padres los recibieron con una contención deliberada. Mateo se comportó con seguridad. Le entregó las flores a la madre de Valentina y le estrechó la mano a su padre. Se presentaron. Durante el café, la conversación giró en torno a sus planes. Hasta que el padre de ella hizo una pregunta capciosa. Valentina planea hacer un posgrado. ¿Y usted qué opina de eso? Mateo, ¿no se opondrá a que continúe sus estudios? Al contrario, don Juan, la apoyo. Una esposa inteligente es el pilar de un esposo. Que estudie. Estoy dispuesto a ayudarla con la casa y con los hijos. Cuando lleguen, la madre, alarmada, preguntó, ¿acaso ya están planeando tener hijos? Sí, planeamos. Doña Lucía, respondió el joven por los dos. Hasta hemos empezado a pensar en nombres. El padre negó con la cabeza en silencio. Una hora después, Mateo se fue, alegando una reunión de trabajo temprano. Cuando la puerta se cerró tras él,
El padre dijo de repente, sin volverse. No es para ti. Se ve que es un mujeriego. Se le nota en la mirada. Hoy está aquí, mañana allá. No es serio. Lo amo, respondió Valentina en voz baja, sintiendo que un nudo de resentimiento se le formaba por dentro. Bueno, pues, el padre finalmente se giró. Si lo amas. Y si tomaste la decisión sin nuestro consejo, entonces también resolverás los problemas tú sola. Tu madre y yo no nos meteremos. Se fue a su habitación, dejando a Valentina a solas con su madre. Lucía miró a su hija con una tristeza evidente. Ve a descansar. Mi hijita. Valentina volvió a su cuarto y acarició los pétalos de las rosas blancas, tratando de conservar en su alma el calor del día que había pasado, a pesar de la fría profecía de su padre. El recuerdo de la pureza de su primer amor le dio fuerzas. La indignación por la injusticia de sus padres estalló en ella con renovado ímpetu. Se levantó de la cama de un salto y se dirigió a la entrada. Al pasar por la cocina, vio de reojo los rostros pálidos de sus padres. ¿A dónde vas?, le gritó su padre. Pero Valentina, agarrando su chamarra, ya había cerrado la puerta de un portazo. Bajó las escaleras como un torbellino y salió al patio. Junto al sedán azul oscuro estaban doña Marina y don Pedro, inmóviles. Ambos parecían como si les hubieran arrojado un balde de agua helada. En ese momento, un taxi se detuvo frente al edificio y de él saltó Mateo, radiante de felicidad, con un espléndido ramo de los crisantemos favoritos de su futura suegra. Al notar los rostros desconcertados, aminoró el paso. Valentina se acercó tímidamente al coche, susurrando disculpas. ¿Qué fue eso?, preguntaba doña Marina, atónita. No entiendo, la interrumpió don Pedro, pasándose una mano pesadamente por la cara. Valentina, ¿pasó algo? Mateo alternaba la mirada entre sus padres y la pálida Valentina. Mamá, papá, exclamó, intentando sonreír, me perdí de algo. ¿Por qué esas caras? Sus padres se miraron. Hijo, ni siquiera nos dejaron entrar, dijo don Pedro con indignación. Tu futura suegra nos dijo en nuestra cara que no habrá boda. ¿Qué? ¿Cómo que no habrá? Mateo soltó una risa nerviosa. ¿Qué dicen? Seguro solo estaba nerviosa. Miró a la joven. Valentina y yo soñábamos con este día. Doña Marina le puso una mano en el hombro a su hijo, mirándolo a los ojos con sospecha y ansiedad. Mateo, escúchame. ¿Hiciste algo? ¿Hay alguien más? ¿Qué? Mamá, ¿pero qué dices? Mateo retrocedió como si lo hubieran golpeado. Valentina es la única. Ya hasta hablábamos de cómo llamaríamos a nuestros hijos. ¿Ya hasta hijos iban a tener?, preguntó la madre, llevándose una mano al corazón. No, claro que no, exclamó Mateo apresuradamente, agitando el ramo. Lo planeábamos para después de la boda. Nosotros hicimos todo bien. Valentina es tan pura. Yo la estoy cuidando. Valentina estaba a su lado, sin saber dónde meterse de la vergüenza y el dolor. Don Pedro hizo un gesto con la mano. Vámonos. Ya averiguaremos qué pasa, dijo, abriéndole la puerta del coche a su esposa y volviéndose hacia su hijo. Mateo, ¿vienes? Esperen un minuto, respondió Mateo. Sus padres se subieron al coche, dejando a los jóvenes solos en medio del patio. Mateo y Valentina se quedaron inmóviles, en silencio, tomados de la mano. Se miraron, y en esa mirada estaba todo, el dolor no expresado, la desesperación y la ternura. El mundo a su alrededor pareció dejar de existir, dejándolos solo a ellos dos en el epicentro de una catástrofe que no comprendían. Aguanta, dijo finalmente Mateo, apretando sus dedos un poco más fuerte. Iré a ver a tus padres más tarde. Hablaré con ellos. Lo aclararé todo. Te lo prometo. Lentamente soltó su mano, como si se arrancara una parte de sí mismo. Valentina lo vio darse la vuelta con decisión, tratando de ocultar las lágrimas que asomaban a sus ojos, y subir rápidamente al coche. El sedán azul oscuro arrancó despacio y pronto desapareció tras una esquina, dejando a la joven sola en el viento frío. Valentina regresó al departamento, apenas pudiendo mover las piernas. En el pasillo escuchó voces apagadas. Sabes que de todos modos tendrán que hablar, decía Juan en voz baja. Lo sé, susurró Lucía, pero no ahora. No hoy. Valentina no prestó atención a las palabras de sus padres. El dolor de la separación de Mateo lo eclipsaba todo. Su madre se asomó desde la cocina. En sus ojos se leía la preocupación. ¿Dónde estabas? Se fueron, respondió Valentina con la voz cargada de tristeza y, sin quitarse la chamarra, entró a su habitación. Se desplomó en la cama.
hundiendo la cara en la almohada, sintiendo que la desesperación la cubría por completo. A través del velo de lágrimas, escuchó el timbre del teléfono de casa. Su padre contestó, y la joven oyó su voz a través de la pared. Bueno, ¿no la reconociste? Sí, es ella. La del Instituto Ben, solo espero que recuerdes la dirección. Creo que tienen mucho de qué hablar. Se escuchó cómo colgaba el teléfono y le decía secamente a su esposa, vendrá solo. Luego, un silencio opresivo se instaló en la casa. El estrés acumulado hizo su efecto. Valentina cayó en un sueño pesado y pegajoso. Se despertó con un timbrazo agudo en la puerta. Afuera. El crepúsculo ya se espesaba. Hola, Lucía, dijo una voz grave al otro lado de la pared. Pasa a la cocina, respondió la mujer, sin una pizca de cordialidad. Al oír la voz masculina, Valentina salió de su habitación como un huracán. ¿Y Mateo? Soltó, mirando a don Pedro Hernández con desconcierto y angustia en los ojos. ¿Viene con usted? Él miraba a su madre, sin parpadear. Lucía suspiró profundamente y, dando un paso adelante, le puso una mano en el hombro a su hija. Mi hijita, te presento, él es tu padre. Valentina parpadeó, pensando que aún no había despertado del todo. Sus pestañas temblaron y sus labios se movieron impotentes, incapaces de pronunciar una sola palabra. ¿Qué? Susurró, como si no creyera lo que oía. No, ¿qué dices? Él es mi papá. Se giró bruscamente hacia Juan, que estaba paralizado junto a la estufa. En sus ojos, vio dolor. Don Pedro Hernández es el papá de Mateo. Su voz se quebró, convirtiéndose en un grito desesperado. Conocí a tu padre en el último año de la universidad. Una chispa, una tormenta, comenzó ella, y Pedro se estremeció. Yo era completamente diferente. Una melena de cabello rojizo, sueños ingenuos y entonces, él apareció en mi vida. Nuestro romance se desarrolló a una velocidad vertiginosa. Tardes en el parque, juramentos bajo la luna. Creíamos que estábamos construyendo un castillo inexpugnable para nuestro futuro. Lucía guardó silencio por un momento, sonriendo amargamente ante sus recuerdos. Pero un día, todo se vino abajo. Discutimos por una tontería, una nimiedad ridícula. Un mes de silencio orgulloso se sintió como una eternidad, hasta que me di cuenta de que una nueva vida crecía dentro de mí. Eras tú, Valentina. Recuerdo cómo marqué su número con manos temblorosas y le pedí que nos viéramos, con la esperanza de que la noticia lo arreglara todo. Pedro bajó la cabeza, cubriéndose el rostro con las manos, mientras Juan miraba a su esposa sin pestañear. Ese encuentro bajo el farol fue glacial, continuó Lucía, y la amargura resonó en su tono. Me dijo secamente que se iba a trabajar a otra ciudad. Y cuando yo, reuniendo todo mi valor, le susurré que esperaba un hijo suyo, simplemente se rió. Todavía recuerdo esa risa. Me escupió en la cara, no es mío. Llevamos un mes sin vernos. Valentina ahogó un grito, cubriéndose la boca con la mano. Lucía miró a Pedro, quien se tambaleó, agarrándose al marco de la puerta, y pareció encogerse bajo el peso de esas palabras. Y continuó. Se dio la vuelta y se perdió en la oscuridad, dejándome allí, sola y perdida. Desde esa noche, no volví a molestarlo. Así que, después de todo, si era mi hijo, susurró Pedro, y en su voz sonó una angustia rota, como si una cuerda vieja y olvidada se hubiera reventado. Y yo no te creí. Perdónenme, muchachas. ¿Recuerdas que te hablé de Juan, el que iba en otro grupo? Continuó la madre, dirigiéndose a Valentina y mirando a su esposo con ternura. Hacía mucho que estaba enamorado de mí. Veía cómo sufría, y se le partía el corazón. Un día se me acercó, muy decidido, y me dijo que me amaba y que estaba dispuesto a ser el padre de mi hijo. Así nomás, sin pedir nada a cambio. Prometió cuidarnos y no hacerme daño nunca. Comprendí entonces que él era mi salvavidas, mi hombre. Nos casamos en una ceremonia sencilla, y cuando tú naciste, Juan te registró con su apellido. Te ama con locura, mi hijita. Más que a su propia vida, seguramente. Valentina alternaba la mirada entre un hombre y otro, tratando de asimilar si todo este tiempo había vivido en un hermoso cuento de hadas. El hombre que consideraba su padre de sangre resultó serlo solo por el llamado de su corazón. Y ahora, frente a ella, estaba su padre biológico, un desconocido con los ojos llenos de arrepentimiento. Juan se acercó a la joven y la abrazó con fuerza por los hombros. En su mirada se leía una súplica muda de comprensión. Valentina, mi hijita, siempre estaré a tu lado, susurró. Y su voz, tan familiar y cálida, logró calmar un poco su corazón.
Pase lo que pase, recuerda que te amo más que a nada en el mundo. Pedro miraba a las mujeres, y en su rostro se dibujaba la conciencia de una pérdida irreparable. La cobardía juvenil ante la responsabilidad en el pasado le había pasado factura décadas después. Entiendo que no tengo perdón, dijo con dificultad, buscando las palabras. Pero me gustaría ser parte de tu vida, Valentina, si me lo permites. En la cocina se hizo un silencio, roto solo por el tic-tac del reloj. Valentina sentía como su idea de la familia se desmoronaba. ¿Y Mateo? La pregunta brotó desde lo más profundo de su pecho. La voz le tembló al borde del llanto. Valentina se volvió hacia su madre, con un pánico desesperado en los ojos. Mateo entonces. ¿Es mi hermano? Lucía bajó la mirada. Sí, mi hijita, tu medio hermano, pero hermano al fin y al cabo. Hermano. La palabra cayó sobre ella, devastadora como un trueno repentino, como un fragmento de hielo directo al corazón. Valentina se tambaleó y se llevó una mano al pecho, como si intentara contener los latidos frenéticos de un corazón que de repente se había vuelto ajeno. Traicionero. En su memoria surgieron dolorosos fragmentos del pasado, la sonrisa soleada de Mateo en el patio de grano, el beso bajo la lluvia frente al registro civil. Y ahora, esta sentencia implacable. La joven se retiró en silencio a su habitación. Tras la puerta cerrada, se deslizó hasta el suelo y se cubrió la cara con las manos. En sus oídos todavía resonaba, hermano. Escuchó cómo Pedro se levantaba de la silla y decía con voz ahogada: iré a explicarles todo en casa a mi esposa y a mi hijo. Luego, el sonido de la puerta al cerrarse y el silencio. La mañana irrumpió en la habitación de Valentina con un rayo de sol. El despertar fue suave, y por un instante le pareció que la pesadilla de ayer había sido solo un sueño. Pero el silencio fue roto por el timbre de su celular. En la pantalla apareció el nombre, Mateo. El corazón le dio un vuelco. Llevó el teléfono a su oreja con indecisión. ¿Qué onda, hermanita? Resonó en el altavoz la voz alegre y enérgica de Mateo. Qué bueno que no alcanzamos a acostarnos. ¿Qué oso hubiera sido? Vámonos hoy al registro civil a cancelar la solicitud, que ya nos andábamos pasando de listos. ¿O qué? Valentina sonrió sin querer. Un alivio y una cálida gratitud hacia ese chico impulsivo llenaron su alma. Él, como siempre, sabía cómo aligerar el ambiente. Vaya hermano que me tocó, murmuró al teléfono, ocultando tras el reproche juguetón un cariño sincero. Deja que se me quiten las lagañas. En una hora estoy lista. Como respuesta, se escuchó un grito de victoria, y la llamada se cortó. Valentina apartó las sábanas y se levantó con decisión. Le esperaba un nuevo día, y prometía ser verdaderamente luminoso.